gran Maite, ¿vale? Bueno, ¿qué os he preparado hoy? Pues chica, yo digo, voy a hacer un arroz con acelgas, porque esto es ligerito, que no nos hace falta engordar tanto, y tiene mucha verdurita, y está muy bien, es muy bueno. Os voy a enseñar todos los ingredientes que necesitamos. Mirad, tenemos zanahoria, patata y nabo, y un ajito. Luego tenemos judías blancas. Luego tenemos acelgas, ¿vale? Arroz y un poquito de tomate. Un poquito de azafrán y un poquito de ñora le pongo yo también, ¿vale? Ñora picadita, porque eso le da un saborcito y un colorcito. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos. Vamos a empezar. Empezamos. Vamos a ver, ya tengo aquí acelgas, empezar a cocinar y me pide 100 gramos de nabo. Vale, mira, yo le pongo la zanahoria que me da el nabo. 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de nabo, que ya le he puesto el nabo, porque todo. El diente de ajo también se lo he puesto. Bueno, me queda uno aquí, se lo voy a poner. Vale, y aquí se me han quedado 3 trocitos de zanahoria, que se los voy a poner también, ¿vale? Bien, siguiente, tape el cubilete en la tapa, tapamos, siguiente, y me dice, giro selector de velocidad al 5, 3 segundos. Ahora mismo me está troceando la siguiente, 150 de acelgas. 50. Le voy a poner las acelgas que tengo. ¿Qué más me pide? 100 de patata. Le ponemos la patata, y me pide 100 de aceite de oliva. Este aceite de oliva es casero. Pero os digo una cosa, esta receta no lleva carne, no lleva caldo de carne, no lleva nada y es muy light. Por ejemplo, si no queréis, yo le he puesto un poquito menos de 100. Eso ya cada una que ponga lo que quiera. Ah, y 70 gramos de tomate, que es este. Un poquito de tomate. Yo tenía aquí la espátula esta. Vale. Le pongo un poquito de tomate. Esto es un poquito de tomate triturado, ¿vale? También me pide 70, yo no le pongo tanto, como 2 cucharadas. Yo le pongo como 2 cucharadas de tomate. Muy bien, ya lo tenemos. Vale. A ver, siguiente, coloque la tapa en el cubilete, colocamos. Siguiente. Y me pone 5 minutos, 120 grados, giro la inversa, por lo tanto, velocidad cuchara. Por lo tanto, lo que está haciendo la máquina ahora en estos momentos es sofreírme toda la verdurita y sofreírme todo. 5 minutos a velocidad cuchara, giro la inversa. Bueno, todas sabéis que el giro a la inversa lo utilizamos cuando queremos cocinar algo que no se triture. Lo digo porque la mayoría lo va a saber, pero bueno, quiero que sepáis que cuando cocinéis manual y estéis cocinando o sofriendo alguna cosita que no queréis que se os destroce, que se triture, hay que ponerle giro a la inversa y velocidad cuchara. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Hemos rehogado toda la verdura, ¿vale? Hemos puesto toda la verdurita y me la ha rehogado. A mí me gusta siempre bajar todo para abajo. ¡Qué bien huele esto! ¡Qué bien huele! Mira, ¿ves? Lo tenemos todo rehogadito. Vale, vamos a continuar pues. A ver qué me pide la receta. Siguiente. Una cucharada de pimentón dulce. Vale, yo he puesto el pimentón este. Pues yo le he hecho así un poquito. Bien. A ver qué más me pide. Una cucharada... Ah, 1 litro de agua. Le ponemos agua. Bueno, 1,30 litros, tampoco pasa nada. Siguiente. Una cucharadita de sal. Venga. Pongo un poquito de sal. Ya está. Yo le he puesto 2 cucharaditas de sal.
Coloque el cubilete, colocamos, siguiente, 15 minutos, esto ahora va a hervir, cocinando, y ahora, cuando termine esto, le añadiremos el arroz y las habichuelas, que bueno, voy a aprovechar para que veáis, estas habichuelas son congeladas y a mí me encantan, yo compro tanto habichuelas como garbanzos congelados, los venden en bolsas en los supermercados. Me gusta más esto que las habichuelas de bote, porque las habichuelas me da la sensación que tienen un sabor del conservante y todo esto. Y esto parece un poquito más natural, ¿vale? Estas habichuelas de bote, congeladas. Bueno, siguiente. ¡Qué bien está esto! ¡Qué bien huele! Vale, muy bien. Y ahora me pide... Mirad, siempre que queráis sacudir la espátula, nunca lo hagáis aquí, así, no, así. Porque si tú pegas aquí encima del vaso, lo que haces es que desequilibras la báscula. Vale, entonces me pide 200 gramos de arroz. Yo le pongo 200 gramos de arroz. Bueno, 200 gramos de arroz. Siguiente. A ver, siguiente. Hay 11 minutos, ¿sí? Colocamos. Son 11 minutos. Y luego me pide 2 minutos más para ponerle las habichuelas. Entonces ahora tengo que estar 10 minutos. Finito, ha terminado. Vale, vamos a ver qué tal nos ha salido el arroz. Tiene buena pinta esto. Esto tiene buena pinta. A ver, he manchado el este. Mirad una cosa, si vosotros cogéis el vaso de aquí abajo, a la hora de ponerlo en la bandeja, pues no tendréis que levantar tanto el brazo y lo vais a colocar mejor, lo vais a poner mejor, no tenéis que hacer tanta fuerza. Esto es otro truco que quiero que sepáis. Cuando vosotros cojáis que hacéis cualquier comida, si tú lo coges de aquí, tienes que levantar así. Si tú lo coges de aquí, no levantas tanto el brazo y no haces tanta fuerza. Esto también conviene que lo sepáis, ¿vale? Bueno, pues mirad, si queréis comer, pues nada, ahora que estáis a tiempo, podéis venir a comer. Mira qué platito de arroz nos ha salido más bueno. Y con pocas calorías, que es lo que queremos, porque aquí casi todo lo que lleva es verdura. ¿Vale? Mirad. Ale. Ala, mirad qué bueno nos ha salido. Bueno, y ahora todo...